Un momento. Bueno, buenas tardes. Es un agrado tener en esta oportunidad la presentación de la profesora Graciela Muniz. Graciela es actualmente profesora titular de Bioestadística y Epidemiología en el Centro para la Prevención de la Demencia en la Universidad de Edimburgo. También decanato en Ciencias Clínicas. Graciela se doctoró en la prestigiosa unidad de bioestadística del Consejo de Investigación Médica de la Universidad de Cambridge, uno de los grupos de bioestadísticos más grandes en Europa. Trabajó varios años en este centro y posteriormente fue profesora en University College London. Graciela tiene una amplia experiencia en el desarrollo y la aplicación de métodos longitudinales para comprender mejor el envejecimiento, la salud cerebral y la demencia. En particular, está interesada en el estudio de los factores de riesgo modificables para el deterioro cognitivo y físico y la salud del cerebro. Bueno, Graciela, esperamos entonces tu presentación. Muchas gracias, Marco. Bueno, lo más importante que Marco se olvidó de mencionar de mi historia académica es que yo soy uno de los pocos dinosaurios que se graduó de la licenciatura de estadística, de matemática de opción estadística en su momento, y que también hice la maestría en Montevideo. Que sin eso no hubiera habido ni doctorado en Cambridge, ni UCL, ni Edimburgo, ni nada de eso, nada que se le pareciera. Así que lo importante es resaltar eso también. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Estaba pensando, sí. Yo no sé si en Montevideo, si en Uruguay hay un programa que se llama ¿cómo se llama? Dragon's Den, en donde van la gente joven que tiene alguna idea de un negocio, por ejemplo, y hay 3 personas que son unos inversores súper ricos, y entonces la idea es que le venden una idea a los inversores, ¿no? Eso es un programa muy popular acá. Bueno, la presentación de hoy capaz que tiene algo parecido a eso, porque yo les voy a contar un poco lo que hago, pero lo más importante que les quiero contar son las cosas en donde hay que hacer, donde todavía falta desarrollar algunos modelos y aplicaciones y demás, y entonces en ese sentido, de alguna forma yo voy a tratar de venderles a ustedes la idea de cosas para hacer y de repente enganchar a algún posible interesado para trabajar en estos temas. Que por supuesto la capacidad de hacerlo, estadística de hacerlo, todo el mundo ahí la tiene y le sobra, entonces estaría fantástico si pudieran participar en esto. Así que voy a empezar compartiendo mi pantalla. ¿Ven bien ahí? ¿Sí? Se ve. Bueno, entonces, nada, este es el título de mi presentación. Déjenme ver. No. Ay, esto va a ir de a una. Así. Déjenme ver esto. ¿Cómo hago para que esto pase de página a página? Tricky. Esta no me la tenía. A ver, página 2. Bueno, a ver. ¿Es que está lento? ¿No? Ahí. Ok. Listo. Entonces, estos son más o menos los temas que voy a hablar. Primero, darles algún tipo de motivación. Contarles un cachito de los modelos estadísticos que se usan comúnmente en temas de envejecimiento. De vuelta, hablarles un poco de los gaps que hay en el área y que sería fantástico que alguien se enganchase a trabajar en ellos, y mencionar un par de oportunidades que creo que son bien pertinentes, sobre todo para las generaciones jóvenes, de cosas que están pasando por la región y que de repente serían buenas oportunidades para ustedes. Entonces, en términos del envejecimiento,
está claro, súper bien documentado, que la pirámide poblacional en el mundo está cambiando, y está cambiando a velocidades súper rápidas, y en general, bueno, seguro que muchos de ustedes saben más de esto que lo que sé yo, pero parte de los cambios más dramáticos en la estructura de las pirámides poblacionales, de las composiciones de las sociedades, están sucediendo en los países de ingresos medio y bajo, en donde históricamente se creía, bueno, no, las poblaciones jóvenes, ¿no? Si uno piensa en la pirámide poblacional, la gente joven tiene una base sólida, y los segmentos de la sociedad que son de gente de mayor edad se van gostando, pero eso está cambiando, y está cambiando súper rápido. Y ahí, bueno, las consecuencias de estos cambios impactan en todos los niveles sociales, desde las personas hasta las personas, familias, organizaciones de salud, hasta el Estado, ¿no? Entonces, entender el proceso de envejecimiento y muchas de las patologías que son altamente prevalentes en la gente mayor, se ha vuelto una de las prioridades principales. Yo les quería mostrar esto que seguro, no sé, imagino que alguno de ustedes lo debe haber visto, por ejemplo, en términos de las pirámides poblacionales, cómo ha cambiado, cómo se proyectan los cambios. Esto es Uruguay en 2020, ¿sí? Y fíjense lo que les decía, ¿no? Gente joven, y después fíjense, por ejemplo, de los 55 en adelante, ¿no? Y si hacemos proyecciones a 5 años, ustedes van viendo cómo va cambiando la estructura de esta población, ¿sí? Y bueno, se imaginan, me imagino a Saldain tirándose de los pelos con esto, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, voy a volver a la presentación original, y entonces, ese es un ejemplo, una ilustración de cómo estos cambios poblacionales se están dando, y lo que les decía, que, por ejemplo, en América Latina se están dando estos cambios, y las consecuencias se prevén que van a ser dramáticas. ¿Otra vez? Che, qué problema que tengo hoy. Ahí. Entonces, cuando uno interroga a las personas mayores, el miedo principal son el deterioro físico y el deterioro cognitivo. Y entonces, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista clínico, hay un interés enorme en entender cuáles son los factores de riesgo de del deterioro físico y cognitivo. Y el objetivo de entender esos factores de riesgo, quiere decir, factores de riesgo son esas cosas que aceleran el deterioro, por ejemplo, ¿no? Entonces, parte del objetivo de esta área de investigación es entender cuáles son los factores que aceleran el decaimiento físico y cognitivo, con el objetivo de tratar de diseñar intervenciones que pospongan o que desaceleren ese deterioro. Y una de las cosas que inicialmente, como por los 80 y hasta los 90, todo funcionaba, había un gran énfasis en entender esto a nivel de la media, digamos, ¿no? A nivel marginal de la población, pero a partir como de los 90 empezó a hacerse un énfasis más grande tratando de entender las razones de por qué el proceso de envejecimiento, ¿sí?, o de deterioro físico y cognitivo es tan heterogéneo, ¿no? Y esa es una de las cosas que en las presentaciones así como más de comunicación que hacemos nosotros siempre decimos, si uno piensa en sus propios abuelos y en los abuelos de otros, ¿sí?, siempre uno se da cuenta de cómo las personas envejecen de manera bien diferente, y volverse viejo es muy distinto, y volverse viejo, envejecer, ha sido una cosa que el proceso de envejecimiento ha ido cambiando además a lo largo del tiempo. Hay un efecto de cohorte también en esto, ¿no? Entonces, pero todo el punto es que empezó a hacerse el énfasis más en entender esto que les decía, la heterogeneidad del proceso de envejecimiento, y en particular, cuando empezó la revolución digamos, de lo que se llama medicina personalizada, eso empezó a hacerse todavía más fuerte. Esa idea de entender la heterogeneidad empezó a crecer el interés en esa área de manera brutal. Entonces,
en general, cuando uno piensa en el deterioro físico y cognitivo, lo que les decía, el objetivo es entender la trayectoria de las variables de salida, digamos, ¿no? Entonces, las variables de salida pueden ser los resultados de los test cognitivos, pueden ser resultados de biomarcadores, por ejemplo. Una de las variables típicas que tiene que ver con la salud, con el aspecto físico de las personas, tiene que ver con la velocidad de caminar. Entonces, podría ser un biomarcador, puede ser la walking speed, ¿sí? o gait speed, que es la velocidad con que las personas caminan una cierta distancia. Y a medida que uno se va volviendo viejo, esa velocidad se va, ¿no? se va reduciendo. Ahora con avances, particularmente cuando en la investigación que yo hago, que tiene que ver con demencia en particular, hay una cantidad de biomarcadores que son mucho más precisos en términos de entender las patologías cerebrales que los test cognitivos, ¿no? Que son, por ejemplo, son medidas de proteínas, ¿sí? Que son las que indican desarrollos patológicos en el cerebro y que son los indicadores, por ejemplo, de Alzheimer, de demencia, ¿no? Y entonces esa podría ser una variable de interés para entender la trayectoria, ¿no? Y entonces, esta segunda oración, que está acá, que dice que los diseños y los modelos longitudinales tienen en cuenta la correlación entre las observaciones, seguro que a ustedes les va a parecer absolutamente trivial, ¿no? Pero desafortunadamente hay mucha gente que todavía hace comparaciones de una serie cross-seccional, ¿sí? y después hace una inferencia longitudinal como si fuera lo estándar, ¿no? O aplican todavía modelos que no tienen en cuenta la correlación de las observaciones a datos longitudinales. Entonces, pero bueno, finalmente la mayoría de la comunidad que trabaja en el tema ha aceptado la necesidad de juntar datos de manera longitudinal y aplicar modelos que correspondan a esos diseños, ¿no? Ahora, acá este es un ejemplo de los tipos de datos que nosotros juntamos. El Isaac-Set Test es un test que es una combinación de fluidez verbal y también que es un test que se usa para entender la global cognition, como que el funcionamiento general, ¿sí? No es muy específico, es como para entender cómo está la persona, así como general, ¿no? Y el test, ¿sí? Lo que le dicen a la persona es que diga 10 colores, que empiece a nombrar colores, ¿no? Y entonces, si nombra más de 10 colores, le dan 10 puntos, ¿no? Y si se queda, qué sé yo, en 8 colores, le dan 8 puntos, ¿no? Y después hacen lo mismo con nombrar animales, con nombrar ciudades y con nombrar frutas. Pues eso es un test como de fluidez, pero también tiene que ver con cosas de memoria, qué sé yo. Entonces, el máximo de este test es 40. Y, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Acá están los típicos, no sé, acá no sé cómo le dicen ustedes, pero yo les digo los spaghetti plots, que son los plots de los resultados del test de una muestra. Este es un estudio francés que se llama el PAQUID y que es súper conocido. Y entonces hay varias cosas para anotar. Primero, que son triviales, pero que tienen un efecto. Primero, que los datos están alineados de acuerdo al comienzo, al tiempo que transcurre desde el comienzo del estudio. Segundo, que hay otra cosa que es fundamental en el tema del envejecimiento, es que la gente cuando participa en estos estudios, hay muchas veces son gente de eso, 65 en adelante. Y entonces participan, pónganle esta persona de aquí. ¿Ustedes ven si yo tengo el cursor? ¿Lo ven? ¿Sí? Esta persona aquí, por ejemplo, participó en la baseline a los 2 años, digamos, el año y algo, y tiene 3 observaciones en total.
Este aquí abajo participó una sola vez. Y estas otras personas participaron una cantidad bastante más larga, mayor cantidad de veces. Entonces, hay dos procesos acá que están operando simultáneamente. Uno es el proceso de dropout, que las personas, qué sé yo, si fueran participantes ingleses, seguro los que estaban mejor se iban a España a disfrutar del sol, y dejaban de vivir aquí, entonces dejaban de participar en el estudio. Y si no, también está el proceso que dejan de participar en el estudio porque se mueren. Entonces está lo que nosotros llamamos missing data due to death y missing data due to dropout. Entonces esos dos procesos son como que compiten en este tipo de estudios de adultos mayores, que por ahí, yo qué sé, en estudios de niños o de otros tipos de poblaciones no se ve tanto, pero en estos estudios de ancianos es realmente un dolor de cabeza tratar de tener en cuenta las consecuencias y modelar los datos teniendo en cuenta estos dos procesos de missing data. Entonces, ¿cuáles son los modelos típicos que se usan? Si uno piensa un poco sobre todo en el área de sociología y la gente que estudia, por ejemplo, procesos cognitivos después de que de las personas se jubilan, tienen más que ver con las partes como de las ciencias sociales, que yo. Es el modelo que dicen que es muy popular en esa comunidad, es el Generalized Estimating Equations, que en inglés se le conoce como GE. Y lo que hace ese modelo básicamente es estimar la media, pero no me informa sobre la heterogeneidad de las trayectorias individuales alrededor de esa media. Y además son modelos que producen estimadores bajo el supuesto de missing completely at random, que no encaja demasiado con lo que yo les estaba explicando antes de los missing data. Y que tampoco encaja mucho con esta idea de entender la heterogeneidad, que es lo que yo les decía que es como clave en toda esta área de investigación. Después están estos otros dos modelos, que son los modelos de efectos mixtos y las variantes de esos modelos, los modelos de mezcla longitudinales y los multi-state models, y los multi-state models son los modelos como los que presentó Ardo, y son también los que está haciendo Alejandra en su trabajo de doctorado. Pero esto es más que pensar, digamos, de manera como que los procesos son continuos, más bien como que encajan las observaciones de acuerdo a un cierto estadio, un cierto estadio, pero no lo piensan como de manera continua. Entonces, están buenísimos, pero dan otro tipo de información. Entonces, yo lo que voy a hacer es detenerme un cachito en estos otros dos, que son los más populares. Entonces, yo no sé qué tan familiarizados estén ustedes con estos modelos. Una de son los modelos de efectos mixtos, modelos lineales de efectos mixtos. En la tradición más tipo de psychometrics, estos modelos, que son modelos bien parecidos a estos, les llaman growth models, que son modelos de crecimiento. Y si vienen más del área de, yo qué sé, de estudios de educación, por ejemplo, se les conoce más como modelos multinivel. Pero son todos como primos hermanos en términos de su formulación. Y la idea es que nosotros tenemos una variable de salida para el individuo I en el momento J, y esta variable de salida sigue una cierta trayectoria lineal, ¿sí?, en función del tiempo. Y este es para el individuo I, que tiene su propio intercepto y su propia pendiente, digamos. Y entonces ese intercepto es modelado en función de un intercepto de la población, ajustado por ciertas covariables, ¿o no? Y un cierto residuo. O sea, lo que estamos haciendo acá es decir que el intercepto de cada individuo es una desviación respecto de la población, del intercepto de la población.
Y lo mismo para, para la pendiente. En este caso en particular, una de las cosas que pasa es que los J, ¿sí? Las ocasiones, ¿sí? Dependen, son J sub I, porque dependen del individuo, ¿no? Esa idea de que cada persona podía tener una cantidad diferente de observaciones. Y acá es donde empieza un poco más la separación entre los modelos tipo growth models y las formulaciones tradicionales de estos modelos. En la tradición más de los linear mixed effects models, o los modelos de efectos mixtos, estos son los supuestos, los residuos, estos residuos del nivel 1, ¿sí? Del individuo, se asumen como normales, 0, sigma al cuadrado, ¿no? Y después los residuos en el segundo nivel se asumen también normales multivariados, qué sé yo, y esta estructura de correlación puede variar dependiendo de los datos, dependiendo del proceso. Pero en los modelos, cuando estos modelos son formulados desde la literatura de la perspectiva del SEM, de los growth models, una de las variantes es que este sigma puede ser un sigma J, digamos, ¿no? Entonces se permite una estructura bien diferente en los residuos. Y entonces, lo que yo les decía hoy en términos de la heterogeneidad. Si ustedes se acuerdan de estas grafiquitas, ¿sí? El modelo anterior me estimaría, qué sé yo, una línea por acá, ¿sí? Una curva media, y cada uno de estos serían los alfa 0i, digamos, y alfa 1i, las pendientes, y el intercepto de esa curva media sería el beta 00 de la ecuación. Sería esto. Ahora, si uno mira las curvas estas con cierto detenimiento, empieza como a darse cuenta que en realidad hay ciertos patrones en la forma de la trayectoria que pueden ser detectados, pero que no están definidos a priori, ¿no? Que tenemos como que estimar de acuerdo a digamos, que están ahí, pero que son subpoblaciones latentes. Por ejemplo, acá está el grupo de las personas que están floteadas en verde o los rosados, y uno ve que, por ejemplo, las personas floteadas en negro, ¿sí? Tienen una trayectoria bastante más estable y perduraron más en el estudio que los que están, qué sé yo, en rojo, que declinan bastante más rápido. Entonces, ese es el tipo de heterogeneidad que está bueno tratar de entender. ¿Por qué? Y bueno, porque estas personas posiblemente están viviendo, digamos, el envejecimiento de manera diferente. Y entonces hay modelos, que son los modelos de mezcla, de mezclas longitudinales, que permiten identificar esos subgrupos. Que es como si uno hiciera un clúster longitudinal, digamos, ¿no? Entonces estos modelos de mezcla permiten identificar esas subpoblaciones con trayectorias similares. Y cuando uno hace un modelo de mezcla, hay dos submodelos, ¿no? El modelo que me permite identificar las subpoblaciones, y dentro de cada una de esas subpoblaciones uno podría pensar que está en un modelo de efectos mixtos, digamos, porque va a estudiar la media y la variedad, la heterogeneidad alrededor de esa media, pero también va a haber un modelo que me va a informar sobre la probabilidad de que cada individuo en mi muestra esté asignado a una de esos subgrupos. Y lo que está buenísimo es que, bueno, después yo voy a poder decir, bueno, una persona, cierto tipo de personas están en el grupo que se mantiene más estable, que son las mujeres, tienen mayor probabilidad de estar en el grupo más estable, que están en el grupo que declina más rápido, y así, ¿no? Entonces puedo caracterizar la probabilidad de
clasificación, pero también puedo entender cuáles son los factores de riesgo que operan dentro de cada una de esas subpoblaciones. Y estos son los modelos de mezcla. Digo, matemáticamente, si a alguien le interesa estas cosas, después comparto las referencias, pero matemáticamente la idea es que, digamos, dada que hay una cantidad de clases latentes, ¿sí?, que inicialmente yo no las tengo que estimar, las tengo que identificar, ¿sí? Hay una variable C sub I, que es esa variable de clase latente, y para cada individuo, dado que está en cierta clase, ¿sí?, va a tener una cierta trayectoria, y después voy a tener la probabilidad que el individuo I esté en la clase G, va a ser modelada con una multinomial, y puedo poner las covariables que quiera. Entonces voy a tener covariables dentro de los subgrupos, y voy a tener también covariables en la probabilidad de clasificación. Y esto es lo que Ale hizo en la tesis de maestría, y no, Fernando hizo otra cosa. Pero bueno, este es el tipo de modelos de mezcla que también son muy populares, sobre todo en la parte más de epidemiología. Entonces, si uno ajusta un modelo de mezcla, estas son a los datos anteriores, estas son las clases que el modelo identificó. Y entonces está bueno porque uno dice, bueno, el 30% de la población sigue una trayectoria, ¿sí?, la trayectoria media del subgrupo que constituye el 30% de la población, casi 31%, sigue este tipo de curva, ¿no? Después están los rojitos, que constituyen solamente el 3%, ¿no?, los que se van para abajo bien de manera acelerada, ¿no? Entonces son el 3%, después que los violetas, los rosaditos, estos que se mantienen, van declinando a otra velocidad, y así. Entonces está bueno esa caracterización. Los modelos a mí me parecen súper entretenidos, lo que son un poco tediosos en términos del ajuste, porque en realidad uno no sabe cuál es la cantidad, es como un modelo, como los clústeres, como si uno fuera a hacer una cosa así, ¿no? No sabe cuántos grupos hay, entonces hay que hacer un proceso iterativo de ir ajustando modelos con una cantidad creciente, ¿no?, creciente de clases, después seleccionar cuáles son el número de clases óptimo y así, ¿no? Pero está bueno, y la convergencia... Una pregunta ahí, gracias. Dale. O sea, por lo que te entiendo, el propio modelo no estima cuántos grupos, vos se lo tenés que dar, por eso te lo... Estimame un modelo con 2 clases, estimame un modelo con 3 clases. En algún momento, lo que te termina sucediendo es que, yo siempre digo, en mi experiencia, ¿no?, siempre hay una clase que es la clase basura, la clase donde van todos los que no caben en otro lado. Y por ejemplo, en este caso serían los rosaditos, no, los rojos que son el 3%. Y vos decís, bueno, tengo que fijarme bien, porque es como un balance entre la interpretación, ¿sí?, y entre la interpretación de las clases, que darte cuenta que tiene sentido, pero también que tenga... que vos cuando te fijas, el modelo se selecciona de acuerdo al Bayesian Information Criteria, el BIC, ¿no? Entonces tenés que ver el punto de quiebre del BIC, ¿no?, tenés que elegir el modelo más parsimonioso, ¿verdad?, que es mirando el BIC. Y es un balance, porque a veces el BIC, hay 2 modelos que son como que tienen un BIC bien parecidito, pero hay uno que una clase son 3 personas, entonces no, capaz que ni me conviene, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, como siempre hay un balance entre interpretación y qué sé yo, y la estadística. Complejidad sería, ¿no? Ahí está. Lo que está bueno es que estos modelos, además, han sido extendidos de varias maneras. Hay versiones multivariadas. Por ejemplo, una de las preguntas, como la del agujero del mar, así como el huevo y la gallina, es tratar de entender si el deterioro físico, ¿sí?, precede o es posterior al deterioro cognitivo, ¿no?, o si van más o menos como en paralelo. Entonces uno puede hacer un modelo, yo qué sé, bivariado, de velocidad de caminar y función cognitiva, ¿no?, y entonces tratar de entender la correlación, por ejemplo, entre las pendientes de esos modelos. Después, estos modelos, los segundos, a mí son los que me parecen más interesantes de todos. Es que hay ciertas
hay muchos procesos, ¿sí?, que yo los puedo medir directamente. ¿Qué sé yo? Pedirle a una persona que camine, voy y lo mido, a la velocidad que camina. ¿Ah? Pero hay otras cosas que no se pueden medir directamente, y entonces uno tiene que considerar una cantidad de marcadores, que lo que van a hacer, esos marcadores me van a definir una variable que es una variable latente, y entonces después yo puedo modelar la trayectoria de esa variable latente. Y una de las cosas más populares del momento es, seguro que deben de haber visto en los titulares de cualquier diario así medio, qué sé yo, medio de... no quiero usar ninguna palabra denigrante, pero algo, debe haber algún tipo de qué sé yo, panfletos o estas cosas que dicen, calcule su edad biológica, y entonces uno pone unos datitos y resulta que es 15 años más viejo de la edad cronológica, ¿no? Entonces, esos modelos son típicos de los modelos que están de superonda ahora, es tratar de entender, ¿sí?, la edad biológica de los distintos órganos, ¿sí? Porque uno no tiene una sola edad biológica, sino que tiene la edad biológica del cerebro, la edad biológica pulmonar, la edad biológica cardiovascular y demás. Pero yo no puedo medir la edad biológica de mi cerebro, entonces lo que tengo que hacer es considerar una cantidad de marcadores, que serán, qué sé yo, los resultados que sean de las imágenes, los resultados de una cantidad de estudios, y ahí usar esos como marcadores para definir la edad biológica de mi cerebro, ¿sí?, a lo largo del tiempo, y entonces modelar el proceso, ¿sí?, modelar longitudinalmente los cambios en mi edad biológica, por ejemplo. Y después, la otra extensión, que en el caso de los adultos mayores es absolutamente fundamental, y estas son las cosas que hizo Fernando también en su tesis de maestría, es tratar de entender cuál es el impacto de que los valores no observados son notas random. ¿Ah? ¿Cómo me cambia la historia? ¿Cómo me cambia la trayectoria? ¿Sí? ¿Y qué puedo aprender, ¿sí?, de la trayectoria de las variables que me interesan, dado que los modelos son notas random, que los missing values son notas random? Entonces, estas son extensiones que son no estándar, pero se han usado. Y acá viene el pitch para ver si alguien engancha. Así que, ¿qué pasa? Ahora es lo que yo les decía, ¿no? Hay una movida enorme con esta historia de que en los países de ingreso medio y bajo, las poblaciones de los adultos están superando a poblaciones de los niños. Pero si uno quisiera hacer un test cognitivo en Estados Unidos y hacer un test cognitivo en Uruguay, ¿no?, yo no puedo, no estaría del todo bien, ¿sí?, pensar en los valores del test cognitivo. O sea, yo tengo que validar los resultados de los test cognitivos de acuerdo a la población a la que le estoy aplicando el test. Tengo que tener normas que son específicas para las poblaciones. ¿Por qué? Bueno, entonces es un ejemplo típico. No sé, algunos de ustedes seguro deben tener, por ejemplo, ¿sí?, si yo quisiera, yo como persona, yo Graciela, ¿no?, yo mido 1,72 m, ¿no? En Uruguay, yo siempre fui alta. ¿No? Fantástico. Ahora, yo voy a Holanda, ¿no?, y miro a la gente para arriba. ¿No? Entonces, clasificarme a mí como alta en Holanda es un error. ¿No? Ahora, si yo voy al sur de Italia, miro yo a la gente para abajo, ¿no?, porque la gente es bajita. Entonces está el tema de definir las normas, y que las normas sean normas adecuadas para las distintas poblaciones. El típico ejemplo que hay en términos de cognición es que hay un test que se llama el Mini-Mental, que es el que uno ve en todas las series de CSI y todas esas cosas. Cuando alguien tiene un accidente y le preguntan cómo se llama, dónde está, cuál es la... ¿no? Es típico, así es un test que es diseñado
para casos de emergencia, de hecho, para tener idea de la función cognitiva global, ¿no? Y ese test es sesgado por sexo y por educación, ¿no? Y lo que es bien interesante es que, por ejemplo, ¿sí? Tiene cut-off points, ¿sí? Tiene valores, toma valores del 0 al 30, y valores altos son buenos, ¿no? O sea que funcionan bien, las cosas están bien si uno hace un score de entre 27 y 30. ¿Mm? Fenomenal. Resulta que se hizo este mismo test en Perú, ¿m? Y los valores poblacionales variaban en el rango del 0 a 24, no de 0 a 30. ¿No? Por lo que sea, ¿no? Pero una persona funcionando de manera óptima en ese test saca un score de alrededor de 24. Si en Perú, cuando una persona, un gringo, sacaría de 27 a 30. ¿No? Entonces, la definición de las normas es fundamental para poder tener... Un metro es un metro en cualquier lado. Bueno, de alguna manera yo tengo que entender, ¿no? Cuál es respecto... Yo no tengo eso en las variables que usamos, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es pensar de manera relativa. Bueno, esto no existe casi de manera cross-seccional, ¿no? Si uno pasa a la parte longitudinal, es un agujero negro. O sea, si yo quiero, ¿cómo sabe un médico? ¿Sí? ¿Cómo sabe un geriatra? ¿Sí? Que si su paciente perdió 2 puntos en 2 años, ¿sí? En el test cognitivo, ¿cómo sabe que eso corresponde a un deterioro patológico? ¿Ah? O sea, no hay normas longitudinales. Yo no sé si estoy siendo clara en lo que estoy tratando de comunicar. De alguna manera hay que tratar de tomar valores de referencia longitudinalmente. El otro ejemplo... ¿Puedo hacer una pregunta, Graciela, ahí? Dale. O sea, vos lo que estás diciendo es que no existe como o sea, si bien puede existir una cosa como de compararse en cierto momento del tiempo, decir, si tengo tal puntaje, estoy bien. Lo que no se sabe, capaz, es como la pendiente con la que debería transitar esa puntuación, por ejemplo. Exacto. ¿Cuál sería la pendiente normal o claro. Vos imaginate, vos que tenés a Francisco, ¿sí? Seguro que te dieron, cuando era más chiquito, te dieron las curvas de crecimiento, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué hace el médico? Y agarra, cuando vos llevas al nene a la consulta, va, te toma las medidas, agarra la tablita y te muestran qué percentil está. Claro. Eso no existe acá. ¿Ah? Y justamente, que a mí me parece, es lo que les decía, es un agujero negro. Me parece que es una cosa que es necesario desarrollar porque necesitamos saber qué significa, ¿no? ¿Qué es lo hay una expresión que se llama clinically meaningful change, ¿no? Que es entender cuál es el cambio que es clínicamente significativo para estas personas. Estadísticamente, esto es fácil de hacer. La gente no lo hace porque mucha de la gente que trabaja en el área no tiene familiaridad con los modelos estadísticos. Pero estadísticamente, ¿sí? Esto es un modelo como Linear Mixed Effects Model que yo les decía antes, pero pensando en los cuantiles. Se puede hacer hasta el paquetes de R. Para mí, ¿dónde está el twist que es más interesante de todo esto? Que particularmente en el tema de los viejos, de los adultos mayores, lo que yo les decía es que el tema del dropout y del fallecimiento, o sea, que el hecho de que las personas abandonen los estudios y que fallezcan, ¿sí? Me va a estar jorobando acá cuando yo quiera hacer estos cuartiles, ¿no? Entonces ahí es la parte donde yo creo que hay que poner un poco de cabeza y pensar cómo hacer esto. Y también está el asunto que es un poco el balance entre la forma y la interpretabilidad de la trayectoria, porque cuando uno mira, por ejemplo, las curvas estas de los niños son, ¿no? Como que tienen
tiene una formita linda, qué sé yo. Desafortunadamente en estudios de los adultos mayores no hay muchos estudios con un follow-up, con un tiempo seguidos de observación muy prolongado. ¿Sí? 10 años, pero no hay mucho, ¿no? Y entonces, pero también eso me complica porque la forma de la trayectoria, ¿sí? Yo tengo que producir algo que sea como interpretable, ¿no? Podría ser algo de splines, alguna cosa preciosa que me ajusta bien a los modelos, pero que ahí se complica la interpretación. Entonces tiene que ser como ese balance, ¿no? Y el otro tema, que sí que es, que me parece que da para un montón, es que cuando lo que yo les decía al principio, que prestaran atención, los modelos, las gráficas que yo les mostré, estaban los datos alineados de acuerdo al tiempo en el estudio. ¿Sí? En la gráfica de los spaghetti plots, eso que les puse, el 0 era el comienzo del estudio. Lo que sucede en muchos de estos estudios, ¿no? Es que la persona, o sea, los datos son censurados de alguna manera, porque viene una persona, ¿sí? Yo le hago un PET, un MRI, una punción lumbar o lo que sea, ¿sí? Saco la medida, ¿tá? de un cierto valor de la variable que me interesa, ¿sí? Pero ya no estoy pensando, yo ya no quiero necesariamente pensar en la progresión de ese valor a partir del momento que lo vi. Yo si estoy queriendo hacer normas, de alguna manera yo las quiero hacer, alinear las trayectorias de acuerdo a un eje que tenga que ver con la patología. Y entonces por eso digo, la alineación de acuerdo al eje temporal, que no necesariamente es la edad o el tiempo en el estudio. O sea, lo que se llama la time metric, la métrica para el pasaje del tiempo y la progresión del proceso, de vuelta, hay que poner cabeza. ¿Sí? Y hay algunos papers que usan, que han desarrollado, han hecho trabajo en esto, pero no en el contexto de los cuantiles, ¿sí? Para las normas, y tampoco funcionan del todo bien. De hecho, hay un paper en el bioRxiv que está el paper e inmediatamente dicen que cuando hicieron unas simulaciones y que se llevó el paper, los resultados no les dan de manera realista, no son resultados realistas. Entonces, esto es un poco lo que yo les decía, ¿no? Si yo tengo las personas, ¿no? Pongan las personas de distintos colores, ¿no? Persona en rojo, en azul, en marrón, qué sé yo, ¿no? Esto es de acuerdo al tiempo de visita, ¿no? O sea, el follow-up del estudio. Pero ¿qué va a pasar? Esta persona acá, el rojo, en realidad, si yo pienso en el desarrollo patológico, ¿sí? De lo que le está pasando a la persona, ¿sí? Está como por acá. O sea, hay un shift en las observaciones que tiene que ver que de acuerdo al nivel de la observación, eso correspondería a un cierto, a un cierto estadio de la patología. Y entonces, eso habría que tenerlo en cuenta. Por eso digo, esta persona, por ejemplo, ¿sí? Corresponde en realidad, ¿sí? Si lo pienso en observación, esta persona de azul, ¿no? Lo pienso en términos desde el comienzo de la visita hasta acá, pero si la pienso en a qué corresponde ese valor en términos de la patología, por ejemplo, ¿sí? O del proceso de envejecimiento, entonces ese valor en azul corresponde a la medida trasladada. Y esas son, en el fondo, este tipo de trabajo es lo que hace, son las cosas que hay atrás de los modelos estos de las tablas de crecimiento de los niños. ¿Sí? Son esos modelos que se llaman CITAR, ¿sí? que lo que hacen es, hacen un shift horizontal para arriba y para abajo, un shift lateral, ¿sí? Y después hacen como una compresión de las curvas. Bueno, algo así habría que aplicar en estos modelos de los cuantiles para redondear la idea, ¿no? Y acá entonces yo digo que esto sería una lindísima tesis de maestría, que estaría fantástico si alguien se enganchase a trabajar en esto. Entonces,
tengo 10 minutos, así que quiero hacer otro tema que me parece que está buenísimo y que también hay una cantidad de oportunidades para trabajar. Esto tiene que ver con las partes longitudinales, con el tema de los modelos longitudinales. El otro tema que a mí me saca el sueño es tratar de entender la fragilidad y las multimorbilidades. La fragilidad es ese estado, digamos, los clínicos siempre dicen que uno se da cuenta enseguida cuando un anciano está frágil, ¿no? Es cuando hay muchas cosas que están mal, ¿no? Y entonces lo que hacen los modelos estadísticos que hay para medir esa fragilidad es tomar una serie de déficits, de cosas que podrían estar mal en la persona, ¿no? Y después considerar, para cada individuo se considera la proporción, ¿no?, el total de déficits que tiene la persona del total de déficits posible, ¿no? Entonces al final el Frailty Index, ¿sí?, va a ser un valor entre 0 y 1, ¿no? Y hay, sin ninguna prueba estadística, ¿no?, pero hay un supuesto por ahí que los autores de este déficit siempre afirman que se necesitan alrededor de 30 déficits, ¿no?, y que cubran 4 o 5 dominios de las funciones del individuo. Por ejemplo, puede ser la función cognitiva, la función física, el well-being, que tenga independencia, qué sé yo, varios aspectos de la vida de la persona, ¿no? Y entonces, de todas esas posibles áreas, ¿sí?, tengo que elegir 30 posibles déficits, y de esos 30 voy a contar cuántos están presentes en cada individuo, tomo esa proporción y ese es el Frailty Index que le corresponde a esa persona. Lo que estas personas dicen es que esto crece a una velocidad de 0.003 o algo así, 3% al año, una cosa del estilo. Y que se satura. Y bueno, y sí, se satura porque si tenés más de cierta cantidad de déficit, chao, marchaste. O sea, uno puede tener cierto nivel de fragilidad, pero si no, uno después se muere. O sea, sí, ¿no? Llega una asíntota y bueno, listo. Pero no está demostrado. Y es una tontera, pero estaría bueno hacerlo. La otra cosa que no está demostrada y que se asume en el área, todos los investigadores que trabajan en esta área lo asumen como que es ¿no?, una de las leyes de Newton, ¿sí?, funciona y listo, es decir que lo que uno considera como de la lista inicial de déficits no importa, ¿no? Y yo esa no la llevo, no, es solamente para mí tiene que importar para las distintas poblaciones porque los déficits varían de acuerdo a las distintas poblaciones. Los hombres y las mujeres tienen tipos diferentes de déficits. Y nosotros con Alejandra lo hemos visto, ¿no? Ale, en los papers que hicimos, eso es bien claro, ¿no? Las cosas que le andan mal a las mujeres cuando van envejeciendo son distintas que las que le andan, de las que no andan bien en los hombres. Y otra limitación que es súper importante es que todos los déficits, ¿sí?, tienen el mismo peso, ¿no? Y eso también parece ser bastante deficitario. No es lo mismo no poder ducharse de manera independiente que tener una osteoporosis que te limita una cantidad de funciones, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la composición del índice, hay una cantidad de cosas para hacer. En particular, esto del muestreo es súper fácil, ¿no? Y hay una cantidad de datos que podrían usarse para demostrar esto. Y la otra cosa que a mí me parece más interesante todavía y que está muy relacionado también con las comorbilidades, es tratar de entender la dinámica de acumulación de déficits o la dinámica de acumulación de comorbilidades. O sea, si yo tengo 60 años, ¿no?, y tengo las dos
tengo diabetes, hipertensión y colesterol. ¿No? ¿Qué es lo más probable que tenga, que desarrolle en 2 años? ¿No? Y si en 2 años desarrollé una condición y tengo estas 4, ¿sí? ¿Realmente importa mi pasado o no? ¿Ah? ¿Importa cómo llegué a estas 4? O sea, si yo empecé con la combinación 1, 2, 3 o 3, 2, 1, ¿me hace alguna diferencia? Entonces, entender la dinámica de acumulación de las multimorbilidades y de manera similar de los déficits es una cosa que no se ha hecho, ¿no? Que a mí me parece que si uno lo piensa por el lado de las redes, por ejemplo, ¿sí? De dinámica de redes, eso podría funcionar por ese lado. En algún momento, me acuerdo hace un par de años con Ardo, lo pensamos desde el lado de los multi-state models, pero hay demasiados posibles estados, entonces se explota rápidamente la complejidad del problema, ¿no? Pero a mí me parece que por el lado de redes, de modelos de networks y esas cosas, que podría salir por ese lado. Así que esto, de vuelta, es un área que hay una cantidad de trabajo para hacer y que estaría bueno si a alguien le interesase. Ahora, ¿dónde está, hacia dónde va el tema? Desde el punto de vista de epidemiología, los modelos así como más tradicionales, estadísticos, todo eso, son fantásticos y hay una cantidad enorme de oportunidades. Ahora, los clínicos, que muchas veces son los que se sientan en los comités que deciden con los proyectos y todas esas cosas, ¿va? Están en otra onda, ¿sí? Están en la parte de neurociencia, que ellos están obsesionados con temas de genética, ¿sí? En particular en términos de envejecimiento, por ejemplo, algo que se llama los polygenic risk scores no aportan demasiado, ¿no? Están para el tema de las imágenes y los omics y los no-omics. ¿Ah? Los omics son los metabolomics, los proteomics, los epigenomics, todas esas cosas de big data. ¿Ah? Y los no-omics, todo lo que venga por el lado de los devices, ¿sí? Del Actigraph, ¿cómo se llama esto? Del Fitbit y todo ese tipo de observaciones. Y la gran pregunta que hay, mucha gente tratando, pero como que no invoca mucho, es tratar de hacer la integración de todos esos datos que son súper complejos, ¿sí? y muy densos. ¿Sí? Entonces, tratar de hacer sentido de ese tipo de información. Entonces, lo que yo les decía, la complejidad y la multimodalidad del tipo de datos requieren desarrollos nuevos. Desafortunadamente, el balance entre lo atractivo y lo riguroso, a veces lo riguroso pierde un poco, pero bueno, las cosas van y vienen, así que, pero en términos de la parte más clínica hay mucho interés en la ciencia de datos, en donde muchas veces las cosas que hacen los cientistas de datos, digamos, no se las perdonarían a un estadístico riguroso, pero por alguna razón, quizá tenga que ver con la falta de entendimiento de lo que hay por detrás, a la gente que hace ciencias de datos y se la dejan llevar. Así que ese es mi pitch venenoso respecto al tema, pero bueno, pero ciertamente en términos de envejecimiento y salud cerebral, son áreas de investigación que son súper activas, y en particular yo quería llamar la atención de un nuevo centro que se fundó en una universidad privada muy importante en Santiago, en donde hay mucha energía y hay mucho dinero para financiar postdoctorados y demás, y están desesperados porque tienen una cantidad de gente que tiene todas las capacidades de neurociencias, de esto y lo otro, pero la parte cuantitativa es donde hay un gap enorme y hay, ya les decía, muchísimas oportunidades. Así que si a alguien le interesa el tema, sería fantástico que se
que se vincularan, porque me parece que es un área que tiene mucho futuro. Así que bueno, bueno, las 7, perfecto. Puntualidad casi inglés. Sí, eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A partir de tu presentación tan inspiradora, entonces abrimos un momento, un espacio de debate, de comentarios, preguntas que pueden surgir de los que están participando. Aprovecho para comentar que hay estudiantes de la carrera de la licenciatura en estadística y hoy también uno de los temas que presentaste podría relacionarse con una tesis de grado, así que también por este lado se está abriendo otra oportunidad. Bueno. Me pregunto yo, me meto ahí. Muy linda charla, Graciela. No, me quedé pensando, o sea, en realidad para a generar cosas de estas a nivel local, o sea, ¿cómo estamos en términos de datos para hacer estos modelos? Porque esos estudios longitudinales me imagino que no Yo sé, tengo hay datos. acá, la verdad que no sé. No, locales creo que hay poco. Claro, ahí Alejandra, va. Los datos son esos europeos, digamos. claro, sí, datos de otros. Digo esos europeos por hablar con Alejandra, que yo sé que no sé, tiene unos datos que tiene ahí que no sé qué son. Ahí está. Pero okay. Datos locales creo que no hay mucho, pero hay un estudio, ¿no? El ELPS, Ale, vos sabés mejor, pero el ELPS tiene dos waves nomás, creo. Sí. Pensando en esto que vos decís que muchas de las cosas en realidad se tienen que calibrar, o sea, no me alcanza con los datos de otros lados, ¿no? Aunque sea, y regional por lo menos, tampoco. Regionales, no, los argentinos tampoco tienen bases de datos chiquitas, de estudios clínicos, los chilenos tienen, es lo que les decía, los chilenos tienen un estudio, en Colombia hay toneladas de datos. En Colombia hay una población que desarrollan demencia siendo muy jóvenes, los 30 y algo, 35, y todos comparten, es en un pueblo, y son todos como casados entre sí, digamos, ¿no? Entonces tiene toda la parte genética, se transmite, es un estudio súper, súper famoso, y hay todo tipo de datos. Sí, sí, hay también algunos estudios de estos longitudinales como los europeos, están en Brasil, hay México, digo, porque América Latina tiene ahí un par. A mí quería hacerte una pregunta, Graciela, gracias por dar la charla y eso, pero quería aprovechar para algo que en realidad alguna vez capaz que ya comentamos, pero igual está bueno capaz esta instancia, porque la parte de los modelos que vos querés hacer digamos, lo que decíamos de los niños que ya tienen su cuadernito y saben las normas longitudinales. O sea, en realidad, digamos que si por decirlo medio, capaz que lo digo medio fácil así, pero si no tuviéramos personas mayores que se mueren, si digamos están en un estado de la vida en otra parte del ciclo vital, eso sería, como vos dijiste, aplicar algún paquete de R que ya tiene, digamos, quantile, mixed models o latent quantile models, uno de esos, ¿no? O sea, algo con cuantiles que me permita generar esas líneas que están en el... Sí, de hecho, la mayoría de los análisis que se publican ignoran todo el tema o sea, todo funciona, la mayoría de los modelos son estimados bajo missing at random, ¿no? Que sería el mismo supuesto, o sea, valores no observados de manera aleatoria, ¿no? Que sería el mismo supuesto que funcionan esos modelos, los modelos de cuartiles, ¿no? Claro. O sea que ahí podría haber dos oportunidades, digo, te pregunto. Uno que sería aplicar directamente algún modelo cuantílico, que eso no se ha hecho en muchas cosas. Por ejemplo, en Uruguay no tenemos datos con muchas observaciones por individuo. No se ha hecho nada. O sea, pero que se puede haber hecho. Ahí va. La parte cognitiva no se ha hecho.
Hay varios que tienen que ver con la velocidad de caminar, con la función pulmonar, que son de distintos países, pero en otras cosas es cuestión de agarrar los datos y aplicar un paquete, digamos, que ya paquete está. de R, escribir y publicar. O sea, no puede ser... Claro. Por el lado de los GANs también, claro, los GANs es la otra, los modelos aditivos, no me acuerdo. Son los de Mickey, No puso de los GAMS. los modelos de Stasinopoulos y Rigby, que también es un paquete estadístico de R que es ajustarlo y ya está. Ahí va. Pero después habría otra cosa que sería como más un desarrollo metodológico como nuevo que incorpore el hecho de que los datos se pierden, no at random, y ahí tengo que ver de qué manera introduzco eso en el modelo. Eso sería como otra cosa. Claro, esa es otra parte que sería, que me parece a mí que ahí sería un poco el tipo de trabajo que hizo Fernando en su maestría, que tiene que ver con acoplar un modelo de Missing Not at Random con el modelo de los cuartiles y ver cómo funcionan las cosas. Digamos, la gente que estaba en el contexto de los modelos longitudinales tradicionales, ¿no? De los linear mix FX y demás, la gente que estaba haciendo eso era Rizopoulos, no Dimitri, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Fernando? Rizopoulos, ¿no? Rizopoulos. Sí, Rizopoulos, sí. Rizopoulos, que tiene un libro de Joint Longitudinal Survival Models y que lo usa en los modelos de clases, los modelos linear mix FX models, pero no para los cuartiles. Entonces estaría bueno ver si es posible poner esas dos cosas juntas. Graciela, una cosa que me supo. Yo te entendí durante la presentación que no te gustaban tanto estas versiones de los GAMS y esas cosas porque empiezan a fallar en la posibilidad de ser interpretados, digamos, ¿no? O sea, en la medida son modelos que cada vez son más flexibles y en ese andan bien, digamos, pero son cada vez más oscuros también. Capaz que una alternativa es ir por ese lado y trabajar en su interpretabilidad, en lo que sería como Machine Learning interpretable, una cosa así. Desarrollar medidas que nos permitan interpretar esos modelos complejos. Okay. Sí, y parte de todo, yo aquí lo obvié, pero todo lo que tenga que ver con predicción, ¿sí? O sea, vos pensás Machine Learning, decís, bueno, yo qué sé, yo puedo tener mis modelos longitudinales, ¿no? Con una población, lo uso para entrenar, puedo predecir cómo una persona, el nuevo participante su trayectoria va a ser, ¿no? De acuerdo a los datos, y lo más interesante es en qué momento, porque seguir a estas personas sale carísimo, ¿no? Las entrevistas, los análisis, todo eso. ¿En qué momento? La pregunta del millón es: ¿en qué momento yo dejo de optimizar la información, ¿sí? Del participante en cuanto a la asignación, en cuanto a la predicción de cómo va a decaer? ¿Sí? No sé si queda claro. O sea, cada entrevista de una persona aquí en el UK sale 3.500 pounds. Entonces, ¿cuántas veces lo tengo que hacer? O sea, si yo tengo una muestra, ¿sí? Que sé más o menos cómo... La pregunta es si lo tengo que entrevistar otra vez o le puedo predecir lo que me va a decir la respuesta, algo así. ¿En qué momento paro y no voy a ganar ningún tipo de precisión en mi proyección respecto de la trayectoria de este individuo? ¿Sí? Y ya me ahorro el dinero y yo sé cómo esa persona va a decaer. Y eso no se ha hecho. Y es fundamental, porque te optimiza una cantidad de dinero, ¿no? Sí, lo otro que a mí me surge, o sea, no te ibas a meter en esos detalles ahora, pero porque eso es una predicción hiper detallada, ¿ok? O sea, metido, que sale de un modelo general, ¿no? Hacer un intervalo para esa predicción te va a quedar enorme. No sé cómo se hacen esas cosas. Pero... Bueno, podéis pensar, o sea, la vas viendo, ¿no? Pero y de todas maneras capaz que ganás algo, o sea, no sé, hay unos modelos, por ejemplo, que emergen de estos modelos de Rizopoulos, que es decir, bueno, yo estoy dispuesto a asumir cierto nivel de riesgo,
también la otra es pensar cuándo tengo que hacer el schedule de la próxima entrevista, ¿sí? Dado el nivel de riesgo que tengo. Cosas de ese estilo. Y Fernando en este momento en su tesis está tratando también de entender cuál es el diseño óptimo para estimar el punto de cambio de las trayectorias de los individuos. Porque de vuelta, cualquier tipo de optimización en el diseño es fundamental. Es un dolor de cabeza seguir a la gente longitudinalmente, ¿no? Porque es muy caro. Entonces, pero nadie hace una optimización del diseño. Vos seguís a la persona, digamos, en términos prácticos, la realidad, la que dicta la realidad es la economía. O sea, ¿qué tanta plata tenés de la próxima grant? Para cuando, ¿no? Pero entonces cuando podés seguir estudiando a las personas, pero entonces tener una idea previa es fundamental. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias, Graciela, por la presentación, muy interesante. En mi caso, yo soy miembro del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento en Uruguay, soy demógrafa, pero trabajo bueno, con colegas de diferentes disciplinas, y estaba pensando, me pareció muy provocadora, muy interesante esta idea del modelo cuantílico, pero me estaba como preguntando sobre, como en lo que respecta a las cuestiones cognitivas, como los presupuestos teóricos, lo que tiene que ver con los modelos farmacológicos y no farmacológicos de abordaje de las demencias en concreto, y lo que tiene que ver con el abordaje más psicosocial, en el entendido que el deterioro también responde a determinados cuestiones sociales, ¿no? Que tienen que ver con la forma de vida, con el estilo de vida. ¿Cómo se podría incluir en el modelo? Estaba como preguntándome eso, que sería una complejidad extra que bueno, sería... Lo que está buenísimo. Lo que pasa es que justamente eso todavía te agrega otra capa más de si querés, de nivel de información que necesitas, que no existe casi, ¿no? Hay un informe que se llama The Lancet Commission Report del 2020 que lo que hace es muestra la contribución de cada uno de los factores de vida miren, yo creo que lo tengo, denme medio segundo, de cada uno de los factores de vida al riesgo de la demencia. Y espérenme medio segundo, acá estoy. ¿Cómo hago para compartir? ¿Ven la PowerPoint que tengo? ¿Sí? ¿Está? Uy, a ver, no sé si ven. Sí, bien, sí. ¿Sí? Ahí, bueno. ¿No? Esto es en del Lancet Report del 2020, ¿no? Entonces, en la midlife, ¿no? La pérdida auditiva, la traumatic brain injury, la hipertensión, todo esto, y los numeritos que hay acá, ¿sí? Es la contribución de cada uno de esos factores de life, de estilo de vida, digamos, ¿sí? Al riesgo de demencia. Esto es en los países ricos. Miren los números, ¿sí? En Latinoamérica, ¿tá? Potencialmente el riesgo de demencia debido a factores potencialmente modificables es 56%. O sea, si yo pudiera actuar en reducir esto, podría reducir, ¿sí? El riesgo de demencia por 56%. Este es en India, es 41%, y en China es 40%. ¿Tá? En los países ricos es 40%, potencialmente modificable. ¿No? Entonces, es impresionante. Lo que pasa es que no tenemos casi información sobre eso. Y lo que es peor, ¿tá? Muchas veces no sabemos, o sea, si yo le digo a la gente, tenés que hacer ejercicio, ¿tá? ¿Cuál es la cantidad de ejercicio y en qué momento de tu vida? ¿Mm? Esa cantidad te va a reducir un cierto porcentaje tu riesgo de demencia. O
sea, si yo le digo a una persona de 85 años, ¿cuál es la recomendación para que esa persona de 85 años, cuál es el nivel de ejercicio que tiene que hacer? ¿No? Entonces, si vos empezás a hacer todas las potenciales no sé cómo se dice, cross-seccionalizaciones que podés tener ¿no? de educación, de sexo, de que hace ejercicio, las normas, ya, es una partición infinita casi. Entonces, pero tenés toda la razón, sería necesario. Pero en general se toman sexo y educación nomás porque son más fáciles. Una consulta en particular sobre también el comentario que planteó Carolina recién, mas digamos, ¿no hay en algún momento protocolos farmacológicos ya estipulados, digamos, que de alguna manera tienen controlado o pueden tener controlado el deterioro? Esta es una consulta, no sé si... Debe depender eso mucho del país. Aquí, por ejemplo, justamente, hay 4 medicaciones aprobadas, ¿sí? Solamente, ¿no? Porque es famoso el desastre que ha sido los fallos gigantescos de los ensayos clínicos de Alzheimer, de demencia, ¿no? Son famosos, y una de las son muchas las razones, pero una de las razones es porque han estado obstinados con perseguir una hipótesis que se llama de amiloidosis, que es una proteína que se forma en el cerebro. Entonces, todo el mundo estaba tratando de darle a la amiloidosis, cuando ahora, ya después de 20 años de fracasos magistrales, más o menos se han dado cuenta que capaz que por ese lado no iba. Entonces, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Las medicaciones, ¿sí? Aquí hay una organización que se llama NICE que considera el precio de la medicación, ¿sí? Y el beneficio. Y de hecho, las recomendaciones de las medicaciones existentes no están basadas en modelos de health economics, ¿sí? Que estaban basadas en el Mini Mental State Exam, que es sesgado por sexo y educación. Entonces, cuando esta organización, NICE, que es la organización de gobierno, que acepta, como la FDA, digamos, ¿no? Que acepta las medicaciones o no las acepta, ¿no? Cuando decidieron aceptar ciertas medicaciones, solo las aceptaron para las personas que estaban ya en deterioro muy marcado. Y lo que terminó pasando es que la Alzheimer Society lo llevó a la corte porque, argumentando que las medidas tomadas, que eran las del Mini-Mental, el MMSI, ¿sí? Son sesgadas. ¿No? Y entonces tuvieron que echar para atrás y ahora dan la medicación a gente con estado moderado de declive. Pero cada país lo hace de manera independiente, ¿no? Y además no hay, al menos en el LUCA, no hay una manera uniforme de diagnosticar o de medicar. Vos podés ir a lo que se llama aquí un old age psychiatrist y te va a decir cierta cosa y otro te va a dar otra cosa. No es que sea estandarizado. Entonces, cada uno lo ve como y te hace las pruebas que quiere, y después es medio como ojímetro, digamos. ¿No? Y además se hace de manera cross-seccional, no hacen un seguimiento. Entonces, van, le hacen un test, te dio más o menos, bueno, te dio una pastillita, o no. Claro. No sé, llegó también un comentario de Ramón que también enfatiza que como Carolina también hizo referencia a la parte contextual, sí, y bueno, entonces esto totalmente es otra, sí. Sí. Por ejemplo, los grandes actores de la investigación en esto son Europa y Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, en términos de más allá del contexto, ¿no? Pero tiene que ver la parte étnica, de diferencias étnicas, que las diferencias étnicas por una cuestión de interseccionalidad tienen que ver mucho con factores contextuales. Eso es fundamental. Y ahora también está
la otra área que es importantísima es que tiene que ver con la parte rural y la parte urbana, ¿no? Entonces el contexto geográfico, si se quiere, del individuo, lo que acá le dicen el environment, ¿no? De la influencia de dónde vive, porque eso tiene relación con el acceso a los servicios, con la posibilidad de participar en actividades sociales, con todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso digo, si uno es como que hay cierto nivel de generalización y después cada investigador le busca, ¿no?, el cuadradito que le interesa más para desarrollar. Pero sí, que en parte por eso yo decía que hay una cantidad de oportunidades. Yo tenía una pregunta en cuanto a lo que hablaste de incorporación de imágenes o de datos funcionales como un input, por ejemplo, en ese tipo de cosas. Sí. Por ejemplo, un electroencefalograma o esa información que capaz que puede ser obtenida del paciente. ¿Hay algo hecho por ese lado? ¿Cómo? Está empezando a hacerse algo, sí. De vuelta, eso tiende a hacerse no a nivel poblacional, sino en estudios más clínicos, ¿no? Escocia es uno de los pocos países que tiene este tipo de información a nivel nacional, pero sí, algo se está haciendo. Capaz que no de la manera óptima, pero sí, algo se está haciendo. Es la que está de onda ahora, o sea, todo tiene que ver con eso, con los aparatitos que te hacen el tracking. Por ejemplo, en términos del sueño es uno de los clásicos. Tratar de entender cómo afecta el sueño al proceso de deterioro cognitivo, o si hay reverse causality o qué hay ahí. Gracias. Entonces, si les interesan algunos de los papers que han salido en ese tema, yo puedo compartir porque tengo, es el área que sigo, ¿no? Entonces tengo algunos. Por ejemplo, una tontera. Me puse a leer bueno, de hecho es uno de los papers que estaban en la presentación. Y una de las citas es de Functional Data Analysis, y citan un trabajo que yo hice con Ricardo cuando estaba en Uruguay todavía, ¿no? Porque este tipo de wearables muchas veces te genera datos tipo funcionales, ¿no? Más comentarios. Hay una posibilidad realmente de estar conversando sobre muchísimos aspectos, Graciela. A cada momento se abren temas nuevos. Por suerte, esta presentación permite que todos estemos al tanto de estos temas tan relevantes, y reitero, hay estudiantes de grado también que pudieron escuchar atentamente tu charla, así que se está por suerte dando esta posibilidad de tener el contacto contigo. No sé si alguien tiene más comentarios sobre la presentación. Bueno, primero agradecer muchísimo entonces, Graciela, por todo este gran aporte. Y yo tendría dos avisos que refieren al ciclo de seminarios. Uno es invitar a todos los que están presentes ahora a proponer temas para presentar. Cuando quieran, me contactan a mí, me contactan a Andrés, y con mucho gusto agendamos nuevas presentaciones. El segundo aviso sería para recordar que el próximo seminario del miércoles 9 de junio tendrá como tema articulación de los movimientos sociales uruguayos de la nueva agenda de derechos. Es una charla a cargo de Sebastián Goiné, del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, y de Martín Freijedo y Germán Videgain, de la Facultad de Ciencias Sociales e Instituto de Ciencia Política.
bueno, agradecerle a todos este gran momento de reunión, aunque virtual. Esperemos, como siempre, que volver pronto a la presencialidad. Y Graciela, esperemos tenerte pronto aquí para seguir con estas profundizaciones e investigaciones. Estoy contando los días para que me dejen ir por ahí. Sí, pero de vuelta, si tienen mi contacto, si a alguien le interesa seguir la discusión, la conversación, mándenme un correo y también Alejandra y Fernando están haciendo trabajos lindísimos en el tema, así que contáctense, que estaría bárbaro seguir la conversación. Gracias, fantástico. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Buenas tardes. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao, muchas gracias. Buenísimo. Ale, ¿tenés 5? Chao, Graciela. Chao, Ramón. Bueno, muchas gracias. Yo entonces, si quieren, cierro esta sala y siguen como prefieren. Okay, o si no, quedo, ¿eh? Sí, sí. Te llamo, no, solamente para preguntarles. Sí. Para que voy a apagar acá. Apagar la grabación, Marco. No lo hice todavía. No. No. Oh.